Siguiendo con más información, les contamos que el padre Mario Arroyo, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma y catedrático en la Universidad Panamericana en Ciudad de México, lanzó su nuevo libro Ciencia y Fe, un equilibrio posible. Para contarnos todos los detalles sobre esta interesante obra, está conectado con nosotros el propio padre Mario Arroyo, a quien le damos la bienvenida al programa. Padre, qué gusto tenerlo nuevamente en EWTN Noticias. Muchas gracias, Eddie. Para mí es un placer colaborar con EWTN y estar con ustedes siempre difundiendo información interesante para el público católico. Padre, cuéntenos en principio cómo nació la idea de escribir este nuevo libro sobre el equilibrio entre la ciencia y la fe y qué busca transmitir en él. Bueno, pues nació estando yo en Perú, porque en Perú la educación religiosa es obligatoria. Me di cuenta que mucha gente tenía educación religiosa en la secundaria, luego perdía la fe al entrar en la universidad, porque le parecía que era incompatible la fe con la religión, normalmente por dos temas, ¿no? El tema de la evolución y el tema del Big Bang. O sea que mi libro intento mostrar cómo no son incompatibles, sino al contrario, son perfectamente convergentes y son dos visiones complementarias de la realidad que se reclaman la una a la otra. Al respecto, ¿podría comentarnos cuáles son algunas de las claves más importantes sobre la relación entre la ciencia y la fe que se abordan en la obra? Bueno, digamos que en la obra lo que intento mostrar es primero que hay un gran acervo de científicos católicos, científicos cristianos que han aportado, la gran mayoría de los científicos importantes en la historia han sido cristianos o católicos, que han aportado un gran avance para el avance de la ciencia. Luego intento también dialogar con los científicos que son ateos y beligerantes y rastrear como las raíces de esa oposición entre la ciencia y la fe, esa posición que la gente a veces da por supuesta, y esa oposición la encuentro en la ilustración, en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Por último, intento tender puentes, es decir, buscar una sana interdisciplinariedad para que se vea cómo la ciencia y la fe nos ofrecen visiones complementarias de la vida humana y que ambas son necesarias en nuestra búsqueda humana de la verdad. ¿Y cuál considera usted, padre, que es la mayor evidencia en estos tiempos sobre la relación entre la ciencia y la fe? Bueno, yo creo que me parecería que hay algunos científicos muy destacados, algunos que están incluso en proceso de canonización, que muestran cómo en la vida concreta de las personas se encarna tanto la ciencia como la fe. Pienso, por ejemplo, en Jérôme Lejeune, que está abierto su proceso de canonización, que fue un científico importantísimo, uno de los genetistas más importantes del siglo XX, y al que me encomiendo especialmente a la hora de tratar estos temas, porque él sintetizó en su vida cómo se puede ser santo, se puede amar a Dios, a Jesucristo, se puede ser un buen padre de familia, y al mismo tiempo ser un prohombre en el ámbito de la ciencia. Por otro lado, padre, a la luz de la doctrina y el magisterio, ¿usted cree que las vacunas contra el coronavirus son parte de unir la ciencia y la fe? Bueno, este es un tema muy polémico, ¿verdad? Yo creo que ha sido una manera de colaborar entre ciencia y fe, el ejemplo que nos ha dado el Papa Francisco de invitarnos a vacunarnos, y no solo él, sino gran parte del episcopado mundial, como una muestra de cómo la fe puede colaborar con la ciencia, ¿no? Y de hecho es interesante, Carl Sagan, un gran científico ateo, pero es que cambió su actitud hacia la fe precisamente porque se dio cuenta del peso que tenían las palabras del Papa Juan Pablo II, y cómo cuando el Papa Juan Pablo II hablaba en contra de la guerra nuclear o de la carrera armamentista, la gente lo escuchaba. Es decir, que se puede hacer un diálogo entre personas creyentes y personas científicas ateas en búsqueda del bien común de la humanidad, como es el caso, como es el caso de las vacunas. Finalmente, padre, ¿nos puede decir cómo pueden hacer las personas para adquirir su nuevo libro? Bueno, el libro está disponible en Amazon. Nada más tienen que buscar Ciencia y Fe, un equilibrio posible, Mario Arroyo, que soy el autor, y meterse en Amazon y directamente les aparecerá la opción del libro Ciencia y Fe, un equilibrio posible, de Mario Arroyo Martínez. Y de ahí lo pueden bajar digital o pueden pedir que se los impriman y se los envía Amazon impreso. Padre Mario Arroyo, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma y catedrático en la Universidad Panamericana en Ciudad de México. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias, Eddie, y espero que les pueda ser de interés y de utilidad el libro. Hasta luego.